Bien, muchas gracias por continuar con nosotros en este estudio del Espíritu Santo. ¿Qué es Dios? Vamos al segundo argumento. Ya vimos el primer argumento, que en Hechos capítulo 5 se le llama Dios. No le mentiste a los hombres, sino a Dios. ¿Por qué le mentiste al Espíritu Santo? Es mentir al Espíritu Santo, es mentirle a Dios, porque el Espíritu Santo es Dios. Y vamos a la segunda parte. El Espíritu Santo es Dios porque tiene un templo. ¿Para qué se construye un templo si no es para habitación y adoración de una deidad? Obviamente, si hablamos de templos en la antigüedad y templos paganos, pues un templo se construía para ser ese lugar de adoración a esa deidad, ese edificio en el cual era construido y dedicado a una deidad en especial. Vemos que los dioses paganos tenían su templo, pero también vemos en el Antiguo Testamento que a Jehová se le construyó un templo, ¿verdad? No fue por David, sino por medio de Salomón. Fue que se construyó este templo para a Jehová. Entonces, un templo en sí es es dedicado o es construido con una intención específica para un dios o para una deidad. Para morada o para morada, dependiendo lo que se crea. Y si vamos a la Biblia y vamos al Nuevo Testamento, encontramos en 1 Corintios capítulo 6, versículo 19, dice: y no saben que el cuerpo de ustedes es el templo del Espíritu Santo. Esa es traducción del Nuevo Mundo 2019. O sea, el templo, que es nuestro cuerpo, o nuestro cuerpo es el templo de alguien específico. Recuerde, un templo es construido o es edificado para una deidad, por eso se llama templo. Entonces nosotros, nuestro cuerpo, es el templo del Espíritu Santo. Ahora, si pensamos como los testigos de Jehová, que el Espíritu Santo es una cosa, es una energía impersonal, pues entonces esa cosa impersonal tiene un templo. Tiene un templo. Imagínense, Dios permite, por inspiración divina, que el apóstol Pablo diga que nosotros somos el templo de una cosa. De una cosa. Según los testigos de Jehová. ¿Por qué? Porque pues, si el Espíritu Santo no es Dios, ¿cómo es que tiene su templo entonces? Y somos nosotros, usted y yo, los que hemos obedecido al Evangelio. Somos esos cristianos que hemos sido añadidos al cuerpo de Cristo. Somos templo del Espíritu Santo. Templo del Espíritu Santo. 1 Corintios capítulo 3, versículo 16. Y no saben que ustedes son el templo de Dios. Note, ahora aquí unamos puntos. Así de sencillo. No es tan complicado. Mire. En el 1 Corintios capítulo 6, versículo 19, dice que somos templo. Aquí está, templo del Espíritu. Y luego nuevamente lo ponen con minúscula aquí. Espíritu Santo. ¿De quién somos un templo? Del Espíritu Santo. ¿Quiénes somos templo del Espíritu Santo? ¿Quiénes? ¿Cuáles personas? Usted y yo. Si usted ha obedecido al Evangelio, eso es parte del cuerpo de Cristo. Si usted ha sido añadido a la iglesia de Cristo. Déjeme activar aquí porque ahí está. No se había puesto lo que subrayé. Entonces dice el templo del Espíritu Santo. ¿Quiénes? Bueno, dice el apóstol Pablo hablando a cristianos, ¿verdad? No a testigos de Jehová, a cristianos. Dice ustedes, ¿verdad? El cuerpo de ustedes. El cuerpo de los hermanos en Corintio era templo, o es el templo del Espíritu Santo que está en ustedes
y que Dios les da, dice la versión del Nuevo Mundo. Lo importante es que somos templo del Espíritu Santo. Ahora vamos a unir puntos. Vamos aquí a 1 Corintios capítulo 3, versículo 16. ¿No saben que ustedes son, otra vez, el templo de Dios? ¿Quiénes? En 1 Corintios 3, 16, ¿quiénes son el templo de Dios? Ustedes. Unamos puntos. Ustedes. Templo. Templo. Aquí está lo interesante. Dice en 1 Corintios 6, 19, el apóstol Pablo dice que nosotros, los cristianos, somos templo del Espíritu Santo. Y luego en 1 Corintios, pero 3 capítulos hacia atrás, capítulo 3, versículo 16, dice que somos templo de Dios. Por lo tanto, si sumamos o unimos puntos, tenemos a nosotros, número uno, nosotros siendo templo ¿de quién? De Dios, que es el Espíritu Santo. Aquí está, Espíritu Santo, Dios, Espíritu, Dios. Y que el Espíritu, por si quedaba duda, y que el Espíritu de Dios reside en ustedes. Ahí está. Unamos puntos. Nosotros somos templo. Nosotros somos un templo. ¿Templo de quién? Del Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? Es Dios. Porque ese Espíritu de Dios, de la deidad, reside en nosotros. Ahora vamos a 2 Corintios. 2 Corintios, capítulo 6, versículo 16. ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios? ¿Quién es el templo de Dios? Ustedes. ¿Okay? Y los ídolos. Ahora, ¿los ídolos tendrían sus templos, los falsos dioses? Sí. Porque nosotros, ok, otra vez, nosotros somos el templo, aquí dice, de un Dios vivo. Ahora, si en 1 Corintios 6, 19 dice, ustedes son templo del Espíritu Santo, y en 2 Corintios capítulo 6, versículo 16 dice que somos templo de un Dios vivo, entonces el Espíritu Santo es un Dios vivo. El Espíritu Santo es un Dios vivo. Un Dios vivo, un Dios que tiene su templo. No es un Dios falso, es un Dios verdadero. Tiene su templo. Somos aquellos que hemos obedecido el Evangelio. Usted y yo que hemos obedecido el Evangelio. Somos templo de Dios. Y al ser templo de Dios, obviamente el Espíritu de la deidad o de Dios reside en nosotros. Somos templo del Espíritu, templo de Dios, templo de Dios. Nosotros somos templo de Dios vivo. Entonces, el Espíritu Santo es Dios porque tiene un templo. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Ahora, vamos a avanzar aquí en las diapositivas. Efesios capítulo 2, versículo 22. Dice, en unión con Él, ustedes también están siendo edificados. Otra vez. Fíjese cómo lo dice aquí. Déjame subrayarlo. Otra vez aparece la misma idea. Ustedes están siendo edificados juntos para convertirse en un lugar. ¿En qué lugar? En un templo, ¿verdad? Templo. Donde Dios habite. Ahora ellos ponen aquí, por espíritu. Dios habita por espíritu. Bueno, vamos a ver si dice que Dios habita por espíritu. No dice Reina Valera lo dice, en quien vosotros también sois juntamente edificados, otra vez estamos siendo edificados, para morada de Dios en espíritu. ¿Ok? En él. Vamos a ver qué sería lo más correcto y vamos a usar el mismo interlineal griego del reino de los testigos de Jehová, que dice así. Déjenme
Dice, ustedes están siendo construidos juntos para venir a ser el lugar de Dios en espíritu. Dios en espíritu. Porque Dios es el espíritu. Somos templo del Espíritu Santo que es Dios. Dios en espíritu. Y usted lo puede ver aquí. Lugar, ¿verdad? Place, de el Dios en espíritu. ¿Ok? Dios en el espíritu. No dice para que donde Dios habite por el espíritu. No. No dice que Dios habite por el espíritu. Dice lugar de Dios en espíritu. ¿Quién es ese lugar de Dios en espíritu? Nosotros, ustedes, aquí está. Ustedes que están siendo construidos juntos, ¿verdad? Edificados, para venir a ser el lugar de Dios en espíritu. El lugar de Dios, de el Dios en espíritu. ¿No? Y esto de aquí, Dios habite por su espíritu. Este por, acá de arriba, no está ahí. Está esto de aquí, en espíritu. En espíritu. El lugar de Dios en espíritu. Usted y yo, como templo del Espíritu Santo, estamos siendo construidos, edificados para morada de Dios en espíritu. ¿Ok? De Dios en espíritu. No, Dios habite por espíritu. Como dicen los testigos, por espíritu. Por espíritu. ¿Verdad? No, en espíritu. Entonces somos templo del Espíritu Santo. Somos construidos y edificados para ser templo del Espíritu Santo. Bien. Si el Espíritu Santo nos tiene como su templo a los cristianos que hemos obedecido la palabra de Dios, que pertenecemos al cuerpo de Cristo, y no es el Espíritu Santo Dios, o sea, el Espíritu Santo nos tiene como su templo, pero no es Dios. ¿Cómo algo que no es Dios, cómo algo que es una cosa, nos tiene como su templo? Sería semejante a decir que una piedra pintada nos tiene como su templo. No, es una persona de la deidad que se le reconoce como Espíritu Santo, quien nos tiene como su templo y que es Dios. De otra manera, pues tenemos en la Biblia un templo idólatra. Usted y yo seríamos, si usted es cristiano, usted y yo seríamos un templo idólatra. Porque algo que no es Dios nos tiene como su templo. ¿Somos un templo idólatra y casa morada de una cosa? ¿De una fuerza activa? ¿Somos morada de la electricidad? ¿O de la energía nuclear? ¿Cómo sería eso? ¿Cómo Dios permitiría que usted y yo, por los cuales su Hijo vino a morir y a pagar por nosotros, nos convirtiéramos en templo de una cosa? ¿Absurdo, no lo cree? Si el Espíritu Santo no fuera nuestro Dios, no podríamos ser su templo. Eso sería idolatría. Estaríamos siendo templo, morada de una cosa, no de Dios. Si la Biblia nos ordenara construirle un templo de piedra y de madera al Espíritu Santo, ¿le reconocería usted como Dios? Pero imagínese, no nos mandó construirle una morada de piedra y de madera, o de concreto, o de oro, si usted quiere. Si la Biblia dijera eso, usted y yo quizás le reconoceríamos como Dios, ¿verdad? Los que niegan al Espíritu Santo como Dios dirán, no, sí es Dios porque Dios mandó construirle un templo. Pero sorpréndase todavía más. Dios no construyó un templo del Espíritu Santo de piedra y de madera, sino con nosotros. Nosotros somos esas piedras juntas para morada de Dios, del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué es el templo de Dios sino la morada de Dios? ¿Cómo podríamos ser templo de Dios sin ser la morada de Dios? ¿Cómo podría habitar Dios en un templo dedicado a una cosa, a un algo?
En consecuencia es de Dios de quien somos templo. Si usted y yo, si usted ha obedecido el Evangelio y es un cristiano y ha sido añadido al cuerpo de Cristo, es templo. Su cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y si templo, entonces Dios, el Espíritu Santo, es Dios. Porque tiene su templo y somos templo del Espíritu Santo que habita en nosotros. Conclusión. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. 1 Corintios 6:19, ya lo leímos. El Espíritu de Dios reside en nosotros. 1 Corintios 3:16. Entonces, nosotros, los cristianos, somos templos, hemos sido edificados para casa de Dios. Somos templo del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios reside en nosotros, en ese templo que somos nosotros. Somos templo de Dios vivo. Dios vivo, 2 Corintios 6:16. El Espíritu Santo es Dios vivo. Somos morada de Dios en espíritu. Efesios 2:22. Entonces, somos templo del Espíritu Santo, quien es Dios. Solamente aquel que no quiere ver las verdades bíblicas, pues no las va a ver. He hablado con algunos testigos de Jehová, están en total negación. Por más que les muestres y esté el pasaje sumamente claro y obvio, no. Su prejuicio teológico les impide verlo. Están en negación total y no. Pero ¿cómo entonces Dios permitió que nosotros fuéramos edificados como templo de una cosa? De un algo impersonal. Increíble que los testigos de Jehová piensen eso. Increíble. Seguimos. Vamos ahora al tercero. Llevamos 17 minutos, así es que tenemos tiempo para ver dos en este video. Tercero, el Espíritu Santo es Dios porque se le adora o se le da latría. Una de las palabras que se traduce como adoración es proskuneo. Pero también otra de las palabras que se usa como servicio sagrado o adoración sagrada para Dios es la palabra griega latría, que los testigos de Jehová traducen y en muchas Biblias como servicio sagrado. Mateo capítulo 4, versículo 10, Jesús hablando con Satanás, Jesús le contesta: vete, Satanás, porque escrito está, adora, la palabra adora a Jehová, es la palabra proskuneo, ¿verdad? Tu Dios, y sírvele solo a Él. Ese sírvele es la palabra latría. Solamente a Dios se le debe de servir. Solamente a Dios se le debe de adorar. Entonces, estos dos términos, dijo nuestro Señor Jesucristo, que son exclusivos en el contexto de adoración para Dios. Adora a Jehová, dicen ellos. De ahí dice Señor, porque la otra vez la palabra Jehová no aparece en los manuscritos antiguos. Adora al Señor tu Dios, adora y sírvele solo a Él. ¿Okay? Solo a Dios hay que servirle. En este caso, como traducen ellos Jehová, entonces solo a Jehová hay que servirlo. Hay que darle latría. Solo a Él. Y esto los testigos de Jehová es un pasaje que reconocen y que citan mucho. Obviamente, por obvias razones. Ahora, vamos aquí a Mateo capítulo 4, versículo 10. Y fíjese cómo en esta parte, déjeme activar la pluma. Estoy seleccionando la palabra, en Reina Valera dice, y solo a Él servirás. ¿Ah? Servirás solo, o únicamente a Él servirás. Estoy seleccionando esa palabra, usted puede ver este señalamiento de esa palabra, que es la G3000, aquí está. ¿Y qué nos dice Vines, el diccionario de palabras griegas Vines, qué significa? Dice que se puede ver como servir o a que se le rendiese culto, ¿verdad? Que se sirviesen o culto, o dar un culto de adoración, ¿verdad? Dar culto,
o practicar, tributar. Y sigamos leyendo, dice, un verbo relacionado es latrón, salario, y su sentido original es el de servir por un sueldo, no por obligación como un esclavo, pero en el lenguaje del Nuevo Testamento este término, junto con su sustantivo, latreia, servicio, son elevados a un empleo más exaltado. Empleo más exaltado. ¿Cuál es ese empleo más exaltado? De modo que con estos términos se expresa solo el servicio dedicado a Dios. ¿Ok? Con este término se expresa solo el servicio dedicado a Dios. ¿Ok? A Dios. O a falsos dioses, ¿verdad? Entonces es un servicio sagrado, es una... ¿cómo se le puede decir? Un culto, ¿verdad? Como lo traduce, un culto a una deidad. Entonces es solo dedicado a Dios o, en su defecto, dependiendo del contexto, si está hablando también de falsos dioses, ¿verdad? A los falsos dioses que se les da ese servicio sagrado. Pero Jesús en Juan 4:10 dice que solo ese servicio sagrado solo debe de ser dedicado a Dios. ¿Okay? Por eso se le corresponden con su mayor precisión al actual sentido del término adorar. Si se fijan, entonces, como es un culto sagrado, se entiende que es en relación a adoración, un servicio, un culto sagrado a una deidad. Por eso se le relaciona con adoración. Bien, vamos a la interlineal de los testigos de Jehová. Dice el 4:10. Entonces le dijo Jesús a él: vete, Satanás, esto ha sido escrito por el Señor. Y si se fijan, no dice por Jehová. ¿Recuerdan la versión de los testigos de Jehová? Dice que debe decir Jehová. Y fíjese cómo dice en su interlineal. Curión, ¿verdad? Curión. Señor. Aquí no aparece el tetragramatón. Aquí no aparece Jehová. Aparece Señor. Ellos han manipulado la Biblia y han puesto ahí Jehová cuando el Señor Jesucristo dijo Señor. Entonces dice, escrito está, al Señor tu Dios, ¿verdad? El Dios tuyo, debes adorar. Debes adorar. Aquí está el verbo proskuneo, ¿verdad? Y a Él solo debes rendir, ¿verdad? Solamente debes rendir servicios sagrados solo a Él, ¿verdad? Aquí está. Aquí está latrea, ¿verdad? Latreu. Del verbo latreo. Entonces, vemos aquí proskuneo, aquí en este de aquí, y aquí vimos latreo, el 2. Latría. Entonces, vemos que el Señor Jesucristo le dice, solamente Dios debes adorar y solamente debes rendir servicio sagrado a Dios. O debes de dar latría solamente a Dios. Entonces, si es solamente a Dios, ¿a quién más le debemos de dar latría o servicio sagrado? A nadie más. Porque solo a Dios debemos de dar proskuneo y latría. Nadie más. Hacerlo a alguien más, pues caeríamos en idolatría. Porque solamente a ellos se le debe de dar servicio sagrado o adoración. Ahora, si vamos a la página de los testigos de Jehová y le damos clic a la Biblia que tienen en línea, y déjenme activar la pluma por acá, y le damos clic a ese asterisco que está aquí, en sírvele. Cuando usted le da clic ahí, se abre esta otra ventana grande, ¿verdad? Que le explica a qué se refiere con sírvele. Se refiere a darle servicio sagrado. Entonces, solamente a tu Dios debes de darle servicio sagrado. ¿Ok? Esto está en la página oficial de los testigos de Jehová. Usted puede ir a buscarla, mire. Por acá. Vamos a ver en esto de acá. En esta otra Biblia, también de los testigos de Jehová, directamente usted puede ver ahí el logotipo de arriba y todo. Es la página oficial de jw.org. Si le da clic aquí, sírvele y sírvele solo a Él. Y sírvele solo a Él. ¿A quién? A Dios. ¿Ah? Le da clic a esta acá de aquí.
Se le da clic a eso y se abre esto de aquí. Y nos muestra, si se fija aquí está la letra K, y nos muestra las siguientes citas. Entonces dice, Deuteronomio 5:9, no te inclines ante esas cosas. No te inclines ante esas cosas. ¿Ok? Cosas. Ni te dejes convencer para servirles, porque yo Jehová, tu Dios, soy un Dios que exige devoción exclusiva. ¿Ok? Hago que el castigo por el error de los padres caiga sobre los hijos, sobre la tercera generación y sobre la cuarta generación de los que me odian. Entonces, no te inclines, no le des servicio sagrado a nadie, porque Dios quiere una devoción exclusiva. Por eso Jesús dijo solo a Él, devoción exclusiva, un latreo, ¿verdad? Solamente a Él, no a cosas. Cosas está prohibido. ¿Ok? Deuteronomio 6:13. Debes temer a Jehová tu Dios. Debes servirle a Él y debes jurar por su nombre. ¿Ok? Entonces, ¿a quién debemos de servir? Solo a Dios. ¿Ah? Deuteronomio 10:20. Debes temer a Jehová tu Dios. Debes servirle y aferrarte a Él. ¿A quién debes de servir? A Jehová. ¿Y a quién debemos de aferrarnos? A Dios, a Jehová Dios. Y luego nos mencionan en Lucas 4:8 el paralelo. Jesús le contestó, escrito está, adora a Jehová tu Dios y sírvele solo a Él. Como dice también acá, volvemos a Mateo 4:10. Entonces, el servicio o el latreo debe ser exclusivo, según esta página de los testigos de Jehová, exclusivo para Dios o para Jehová. Si se le da latreo o latría a cualquier otra cosa que no sea Dios, o cualquier otra persona que no sea Dios, entonces caemos en idolatría, en desobediencia a Dios, porque solamente a Él se le debe dar proscuneo y latría. ¿Ok? Servirlo solo a Él. Y si es solo a Él, pues no hay nadie más, solo a Él. ¿Ok? Ahora avance conmigo. Ahora sorpréndase conmigo. Filipenses capítulo 3, versículo 3. Porque nosotros somos los que tenemos la verdadera circuncisión. Fíjese, nosotros los cristianos, Pablo hablando a los hermanos en Filipo, dice, nosotros somos los de la verdadera circuncisión que estamos dando, tráelo conmigo, ¿ah? Servicio sagrado. Ahora, los testigos dicen, por medio del Espíritu de Dios. Vamos a ver si así dice realmente en el griego, en su interlineal. Ellos dicen que el texto debe decir que damos latreo, servicio sagrado, a través del Espíritu de Dios. Vamos a ver si realmente dice eso. Mire, ahí está. Aquí se lo pongo. Este es el interlineal del reino de las escrituras en griego, ¿verdad? Aquí está, interlineal de los testigos de Jehová. Vamos a ver cómo dice en el original. Si dice por medio, a ver si es cierto que dice que por medio o a través. Dice nosotros, aquí está el 13, este de aquí. Nosotros somos la circuncisión, los de la circuncisión, que a Espíritu de Dios rendimos servicio sagrado. Oh, no. Dios, están engañados sus propios dirigentes. En el texto griego de su propio interlineal, no dice por medio del Espíritu de Dios. O por medio del Espíritu. No. Dice, nosotros somos los de la circuncisión. Aquellos que al Espíritu de Dios, rendimos servicio sagrado. ¿Qué hacemos? ¿Se le da latría al Espíritu Santo o no? ¿Sí? Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo darás latría. Y ahora nos dice Pablo en Filipenses
que al Espíritu de Dios se le rinde servicio sagrado. Nosotros somos los que estamos dando servicio sagrado al Espíritu de Dios, dice en el griego. No dice por medio del Espíritu de Dios. Eso no lo dice. No dice a través, no dice al Espíritu de Dios rendimos servicio sagrado. Aquí hay de dos. O el Espíritu Santo es un falso Dios. Y los Pablo y los hermanos en Filipo eran idólatras. O el Espíritu Santo es Dios. Por eso se le estaba dando servicio sagrado. Porque solo a Dios adorarás y a Él solo dará servicio sagrado. Mateo 4:10. Seguimos. Conclusión. Mateo 4:10 se nos dice que a Dios es a quien se le debe de dar servicio sagrado. Solamente a Él, la tría, solamente a Dios. Mateo 4:10. Al Espíritu Santo damos servicio sagrado, dice Pablo escribiendo a los Filipenses capítulo 3, versículo 3. Nosotros damos servicio sagrado, nosotros damos la tría al Espíritu de Dios. Entonces el Espíritu Santo es Dios. El Espíritu, Dios. ¿Cómo lo hacemos? Hay un posible argumento que escuché buscando cuáles posibles argumentos habría en contra de esta conclusión. Y el único que encontré fue este. Hebreos 13:10. Y dicen de la siguiente manera. Tenemos un altar del que no tiene derecho a comer los que dan servicio sagrado en la tienda, tabernáculo. Y decía aquella persona, testigo de Jehová, por cierto. ¿El tabernáculo es un dios entonces? ¿Porque dan servicio sagrado al tabernáculo? ¿Debemos adorar al tabernáculo? No. Ese es el problema. ¿Entiende lo que lee? Creo que no. ¿A quién le estaban dando la tría en el tabernáculo? Fíjese, léalo conmigo, déjame subrayárselo aquí. Hay mucha diferencia hacerlo en o hacerlo para o adorar a, ¿verdad? O hacerlo al tabernáculo. Dice, tenemos un altar del que no tiene derecho a comer los que dan servicio sagrado. Aquí está la tría, ¿verdad? Servicio sagrado. Ahí aparece la palabra latría. Servicio, ¿verdad? Servicio sagrado. Recuerde, solamente para Dios se le tiene que dar servicio sagrado. Servicio sagrado dice aquí, a la tienda. ¿Se le daba la tría a la tienda? ¿O se daba servicio sagrado en la tienda? En el tabernáculo. ¿Qué dice? ¿A o dice en? Dice en la tienda. ¿Pero a quién se le estaba dando ese servicio sagrado en la tienda? ¿Al tabernáculo? No, se le estaba dando ese servicio sagrado en la tienda a Dios. ¿Ven cómo? Cuando vi ese argumento de esta persona, dije, wow, ¿en serio? Entonces, supongamos un momento, vamos a suponer que es como él dice, que los que dan servicio sagrado a la tienda o al tabernáculo. Entonces aquí tenemos a israelitas adorando al tabernáculo. Yo le pregunto, ¿Dios mandó a los israelitas a adorar el tabernáculo? ¿O adorar en el tabernáculo? ¿Cuál de las dos? Entonces, este hombre está haciendo idólatras a los sacerdotes, ¿verdad? A los israelitas que Dios les mandó a adorar en el tabernáculo. No al tabernáculo, sino en el tabernáculo. ¿Dónde quería Dios que se llevara a cabo su adoración? En el tabernáculo. ¿Dónde quería Dios que se le llevara a cabo ese culto sagrado, servicio sagrado? En el tabernáculo. No al tabernáculo, sino en el tabernáculo. Dice esta persona, entonces el tabernáculo es un Dios, entonces, en serio. Es, de verdad, a veces cuando las personas están desesperadas hacen este tipo de argumentos tan
descabellados, podría decirlo yo. Respuesta, ¿a quién daban los sacerdotes servicio sagrado? En el tabernáculo. ¿A quién? Esta es la pregunta correcta. ¿A quiénes daban los sacerdotes del Antiguo Testamento servicio sagrado en el tabernáculo? Ese servicio sagrado que los sacerdotes daban en el tabernáculo, ¿a quién se lo daban? ¿Al tabernáculo? ¿O a Dios? A Dios, no al tabernáculo. Pregunta ahora. ¿A quiénes daban la tría los cristianos en Filipenses 3:3? ¿Al tabernáculo? No. Al Espíritu Santo. Al Espíritu de Dios. Por lo tanto, el Espíritu Santo es Dios, que se le debe de dar la tría. ¿Ok? Bien. Vamos a parar aquí, vamos a hacer otro video. Vamos a ver ahora argumentos más cortitos que son el argumento 4, 5, 6 y 7. Y los vamos a ver en otro video. Ya llevamos 36 minutos, así es que vamos a pararlo aquí y vamos a hacer otro video para pruebas 4, 5, 6 y 7 de que el Espíritu Santo es Dios. Bien, pronto me despido. Dios le bendiga, Jehová le bendiga, el Señor les bendiga.